Lo esposaron frente a todos, sin pruebas, sin defensa y sin entender cómo, después de 40 años de trabajo honesto, su palabra dejó de valer. Pero lo que nadie en esa hacienda sabía es que alguien había visto todo desde el principio. Alguien que llevaba años caminando en silencio, aprendiendo a no ser vista, esperando, sin saberlo, el momento en que tendría que decidir entre seguir callando o cambiar el destino de un hombre para siempre. Si usted sabe lo que se siente cuando nadie lo defiende, o cuando la verdad pesa más que el miedo, suscríbase ahora a Cuentos del Viejo Campo y acompáñenos en esta historia, porque lo que está a punto de escuchar no es solo injusticia, es la prueba de que incluso el silencio puede convertirse en poder. Melquiades Chávez era uno de esos hombres. 43 años llevaba trabajando la tierra de la hacienda El Carrizal del Viento. Desde chamaco, desde que sus pies descalzos aprendieron a leer el surco antes de que su boca aprendiera a leer las letras. Llegó con su padre, un hombre callado, del que heredó la mandíbula cuadrada y la costumbre de comenzar el día antes de que el sol terminara de asomarse por la sierra de Coahuila. Y cuando su padre murió, dejándolo solo con 40 pesos, un par de huaraches usados y el recuerdo de cómo se limpia un machete después de un día en el milpero, Melquiades se quedó. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque la tierra ya era parte de él, de una manera que no se explica bien con palabras, porque conocía cada piedra del potrero, cada raíz de los sabinos junto al arroyo, cada vuelta del camino que bajaba al ejido y cada olor que traía el viento cuando bajaba de la sierra cargado de pino y de polvo seco. 20 años acarreando agua antes de que pusieran la bomba, 15 años podando el huizache del lindero norte para que no se tragara el milpero. 3 temporadas rescatando la cosecha cuando la helada llegó temprano y los demás jornaleros ya habían soltado el machete porque el frío de enero en Coahuila es el tipo de frío que convence a un hombre de que sus manos ya no sirven. Él no, él nunca soltó nada. Él seguía mientras hubiera luz y cuando ya no había luz seguía tantito más. En la hacienda El Carrizal del Viento, la palabra de Melquiades Chávez valía. No porque tuviera papeles, ni porque supiera hablar en reuniones. Valía porque todos sabían, desde el más viejo de los mozos hasta el último de los cosechadores recién llegados del sur, que Melquiades nunca había faltado un día sin razón de peso, nunca había tomado lo que no era suyo, nunca había mirado la bodega del patrón con ojos de codicia, ni la esposa de ningún compañero con ojos que no debía. Eso era lo que valía, y eso fue exactamente lo primero que Ruperto Escalante decidió destruir. Antes de que llegue la tormenta, hay una calma que engaña. Un mediodía de ordinario, con el sol pegando fuerte sobre el patio de piedra de la hacienda, con el olor del mezquite quemado en la cocina y las chachalacas alborotando en los árboles del fondo como si tuvieran algo urgente que decirse unas a otras, con las bugambilias del muro del corredor moradas y encendidas bajo ese cielo de Coahuila que en octubre se vuelve de un azul que duele mirar. Así era ese día, un día igual a tantos otros, sin señal visible de que algo estuviera a punto de romperse para siempre. Melquiades Chávez cruzaba el patio con un costal de semilla al hombro cuando Ruperto Escalante salió de la oficina de la administración y lo detuvo con una sola palabra. Chávez. Melquiades se detuvo, giró despacio, con el costal todavía al hombro, y miró al administrador con esa expresión suya de siempre. Tranquila, directa, sin adorno. Ruperto Escalante tenía 48 años, pelo negro con canas en las sienes, bigote recortado y manos de hombre que lleva mucho tiempo firmando papeles y poco tiempo cargando cosas. Era listo, más listo que la mayoría. Sabía cómo moverse dentro de una hacienda, cómo hablarle al patrón para que pensara que las ideas eran suyas, cómo redactar un inventario de manera que los números dijeran lo que él quisiera que dijeran sin que nadie que lo leyera rápido pudiera notar la diferencia entre lo que decía y lo que era verdad. Llevaba 6 años como administrador de El Carrizal del Viento
Y en esos 6 años había aprendido que las haciendas tienen su propia lógica, diferente a la lógica de la ciudad, y que en esa lógica las personas calladas como Melquíades eran las más peligrosas. No porque hicieran algo, sino porque veían, y lo que veían quedaba guardado en algún lugar de ellos, aunque nunca lo dijeran. Y Ruperto Escalante no quería que nadie guardara nada que tuviera que ver con lo que él estaba haciendo. «Mañana te necesito temprano en la bodega», dijo Ruperto. «Hay que hacer inventario antes de que lleguen los compradores de Saltillo». Melquíades asintió. «Como usted diga». Eso fue todo. Una conversación de 15 segundos. Rutinaria, sin importancia aparente, el tipo de intercambio que ocurre 100 veces en una hacienda y que nadie recuerda porque no tiene nada de memorable. Melquíades siguió su camino hacia el milpero y Ruperto regresó a su oficina. Pero esa noche, mientras Melquíades dormía en su cuarto del fondo, con el sueño limpio de los que no deben nada, Ruperto Escalante salía por la puerta trasera de la bodega cargando 3 cajas de herramienta. Cajas marcadas con el inventario de la hacienda. Cajas que debían estar bajo llave en ese cuarto y que, a partir de esa noche, no iban a estar en ningún lugar que pudiera explicarse fácilmente ni reconstruirse sin dejar huellas que señalaran en una dirección que Ruperto se había asegurado que no señalara hacia él. Nadie lo vio. O eso creyó él. Domitila Aguayo llevaba 16 años caminando en silencio por los pasillos de la casa grande de El Carrizal del Viento. 16 años sirviendo el café antes de que los hombres lo pidieran, limpiando los pisos antes de que amaneciera, recogiendo los vasos después de las reuniones del patrón con sus socios de Monclova o de Musquis, doblando manteles con una precisión que nadie notaba, porque el mantel doblado no llama la atención. Solo el mantel mal doblado la llama. 16 años aprendiendo a moverse sin hacer ruido, a desaparecer entre los muebles, a existir sin ser vista, que es el arte más difícil del mundo y el que menos se reconoce. Tenía 40 años y los cargaba como se carga la leña, sin quejarse, con la espalda derecha, poniendo un pie delante del otro porque parar no es opción cuando quedan cosas que hacer. Esa noche, Domitila no dormía. Tenía el hábito de levantarse a la hora del primer gallo, cuando el cielo todavía no termina de decidir si va a aclarar o va a quedarse oscuro un rato más, para calentar el agua del atole antes de que los mozos se despertaran. Era un hábito que nadie le había pedido y que ella había adoptado sola hace muchos años porque le gustaba ese momento del día en que la casa es completamente suya, cuando no hay nadie que necesite nada y ella puede moverse por la cocina y el corredor como si el lugar fuera de ella, aunque no lo sea y nunca lo vaya a ser. Y fue en ese momento, en esa oscuridad de las 4 de la mañana, cuando el rancho todavía no respiraba del todo, que escuchó el ruido de la puerta trasera de la bodega. Se asomó por la ventana de la cocina. Ruperto Escalante, 3 cajas, la puerta trasera, el camino hacia el corral de las mulas, donde había una troca que a Domitila le constaba que no era de la hacienda porque tenía un letrero de otra empresa tapado con pintura fresca. Domitila no se movió, no hizo ningún sonido. Observó hasta que la oscuridad se tragó la silueta del administrador y después siguió calentando el agua como si no hubiera visto nada, como si la noche fuera igual a todas las noches. Porque en una hacienda como el Carrizal del Viento, una criada no acusa a un hombre de poder. Eso lo sabía desde antes de entrar a trabajar ahí. Lo sabía desde que era niña y vio a su madre tragarse palabras que nunca dijo sobre cosas que nunca nombró y que se pudieron por dentro como fruta olvidada en un cajón. Lo sabía con la certeza quieta y sin drama de quien ha aprendido que hay cosas que se ven pero no se dicen, que se saben pero no se nombran, que se guardan dentro como piedras en el fondo de un pozo, pesando, sin hacer ruido, sin resolverse nunca del todo. Así que calló. Y el silencio le duró exactamente 3 semanas,
3 semanas después de esa noche, a las 9 de la mañana de un martes que empezaba igual que todos los demás, con el sol ya alto sobre el patio y los peones repartidos en sus tareas, y el olor del café de la mañana todavía en el corredor de la casa grande, la hacienda El Carrizal del Viento se detuvo. El ruido llegó primero desde la oficina del administrador. Voces altas, después más bajas, después el sonido de la silla moviéndose sobre el piso de tierra. El patrón, Ruperto, un hombre del pueblo que Melquíades no reconoció cuando lo vio cruzar el patio. Y después, antes de que nadie pudiera preguntar qué estaba pasando, el capataz Hilario Cota cruzó el patio a paso rápido, con la cara de quien lleva un encargo que no le gusta, y fue directo hacia donde Melquíades afilaba una coa junto a la cerca del potrero norte, con ese ritmo parejo y constante de quien lleva toda la mañana haciendo lo mismo y piensa seguir haciéndolo toda la tarde. Te busca el patrón. Melquíades dejó de afinar. Miró a Hilario un momento buscando en su cara alguna señal de qué era lo que pasaba. Hilario bajó la vista. Melquíades limpió la coa despacio, la apoyó contra la cerca y siguió al capataz sin preguntar nada. No porque no quisiera saber, sino porque era su costumbre. Cuando lo llamaban, iba. Preguntar antes era gastar palabras que siempre le habían parecido de más. Lo que encontró en la oficina no tenía explicación que él pudiera comprender de golpe. Don Arcadio Villaseñor estaba de pie detrás de su escritorio, con la cara del hombre que acaba de morder algo amargo sin esperarlo, y todavía no sabe bien cómo procesarlo. Don Arcadio era un hombre de 60 años, hacendado de segunda generación, con el peso cómodo de quien creció sabiendo que la tierra era suya y que el mundo respondía a ese hecho con una docilidad que él nunca había cuestionado del todo. Era hombre de costumbres, hombre de rutinas, no malo de corazón, pero tampoco de los que se detienen a verificar las cosas cuando la primera versión que les llega ya tiene cierto orden y cierta lógica. Ruperto Escalante estaba a un lado del escritorio, con los brazos cruzados y una expresión que no era exactamente de triunfo, era más calculada que eso, más parecida a la expresión del hombre que ha movido las piezas donde quería y ahora solo espera que el juego se desarrolle. El hombre que Melquíades no conocía era el presidente municipal de la cabecera, que había venido con un traje que le quedaba un poco grande, y 2 hombres con fusiles que esperaban afuera en el corredor con la incomodidad de quien está en un lugar donde no entiende del todo qué papel le toca. «Melquíades», dijo don Arcadio, y en su voz había algo que sonaba más a vergüenza que a enojo, o tal vez eran las 2 cosas mezcladas de una manera que no las hacía más fáciles de distinguir. Se extraviaron herramientas de la bodega. 3 cajas. El administrador dice que usted fue el último en entrar. Melquíades tardó un momento en entender lo que estaba escuchando. «¿Yo? Hay un inventario», dijo Ruperto sin levantar la voz, con la calma del hombre que ha ensayado esto. «El día antes del extravío, usted entró a la bodega. Solo usted tenía acceso esa tarde. Entré porque usted me mandó llamar. Para revisar la semilla del estante de arriba, no para tocar las cajas de herramienta. Yo no toqué ninguna caja. No hay manera de verificar eso». Melquíades miró a don Arcadio. Buscó en su cara algo que lo ayudara, algún gesto de duda, alguna señal de que el patrón no estaba del todo convencido, de que había algo de lo que agarrarse. El patrón bajó los ojos. «¿Dónde están esas cajas, Melquíades?» «Patrón, yo no sé de ninguna caja. ¿Puede demostrar que no las tomó?» Y ahí estaba. La pregunta que lo aplastó sin que nadie necesitara levantar la voz. Melquíades Chávez. Hombre de 43 años de trabajo honesto en ese mismo lugar. Hombre que había rescatado 3 cosechas cuando los demás soltaban el machete. Que conocía cada piedra del potrero y cada raíz del sabino del arroyo. Que nunca había faltado sin razón ni tomado lo que no era suyo. De repente no tenía nada. Ningún papel. Ningún testigo. Ninguna manera de probar una ausencia, que es lo imposible por definición. Como demuestra un hombre que sus manos no tocaron lo que no debían.
¿Con qué palabras se prueba lo que no ocurrió? No puedo, dijo en voz baja. Esas dos palabras fueron suficientes para los hombres del presidente municipal. Entraron al cuarto. Melquíades no opuso resistencia porque no sabía cómo oponerse a algo así, no tenía el lenguaje para eso, no conocía las formas. Las esposas le apretaron las muñecas con un frío que no era solo de metal. Y cuando cruzaron el patio hacia el carro que esperaba en el camino de tierra, todos los peones estaban ahí, algunos desde sus puestos de trabajo, otros que se habían acercado al ruido. Próspero Leiva junto a la cerca del corral. Celedonio Barraza desde el techo del granero donde estaba revisando las tejas. Los cosechadores nuevos que no llevaban ni 3 meses en el lugar. Los mozos viejos que habían conocido al padre de Melquíades. Todos viendo, todos en silencio. Hilario Cota miraba el suelo. Ruperto Escalante se quedó en el corredor con los brazos todavía cruzados. Y Melquíades Chávez salió de la hacienda El Carrizal del Viento esposado, con los pies polvorosos y la espalda recta, porque lo único que nadie le podía quitar en ese momento era la manera de caminar, y él lo sabía, aunque no lo hubiera pensado antes con esas palabras. El carro levantó una nube de polvo que tardó en asentarse sobre el camino de tierra. La tierra seca del patio quedó quieta. Y el silencio que se instaló sobre la hacienda era del tipo que pesa más que el ruido. El silencio de las cosas que se ven y no se nombran, el silencio de los que bajaron los ojos a tiempo para no tener que decidir nada. Desde la ventana de la cocina, Domitila Aguayo lo vio todo. Y algo dentro de ella, algo que había estado quieto durante 3 semanas, como el agua que se estanca en un tinaco cuando no hay viento ni corriente, comenzó a moverse. Eje primero, lo que Melquíades encontró del otro lado. La cárcel del municipio era un cuarto de paredes de adobe con una ventana pequeña sin vidrio que daba a un callejón sin nombre, una puerta de madera con cerrojo de hierro y un olor de humedad vieja y de años acumulados que no se iba aunque abrieran la ventana. Había un catre con una cobija color barro, un balde en la esquina y una ranura debajo de la puerta por donde entraba el aire de la madrugada que en octubre ya tenía el filo de lo que iba a venir en noviembre. Melquíades se sentó en el catre y se quedó mirando la pared. No lloraba, no gritaba, no maldecía ni golpeaba la puerta. No sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo porque nunca había sentido algo exactamente igual. No era miedo, aunque algo de miedo había. Era más parecido a la desorientación del hombre, que lleva toda la vida sabiendo exactamente dónde está parado, que tiene sus puntos de referencia claros, sus rutinas asentadas, su lugar en el mundo bien definido, y que de repente descubre que el suelo que creía conocer no era lo que creía. 43 años. 43 años de trabajo honesto y ni siquiera le habían preguntado con calma. Ni siquiera don Arcadio le había dicho, espérate tantito, vamos a verificar bien esto antes de hacer nada. Le habían preguntado si podía demostrar que no era culpable y cuando dijo que no podía, lo habían sacado como si esa incapacidad fuera en sí misma una respuesta suficiente, como si el hombre que no puede probar su inocencia ya hubiera probado su culpa. Un hombre de ciudad habría sabido qué decir. Un hombre de ciudad habría levantado la voz de otra manera, habría pedido papeles, habría mencionado leyes y derechos, habría buscado a alguien que lo representara, habría sabido que hay formas de pelear estas cosas que él desconocía por completo. Él no sabía nada de eso. Lo que sabía hacer era trabajar. Lo que sabía hacer era reconocer cuándo la tierra necesitaba agua y cuándo ya tenía suficiente, cuándo la semilla estaba mala antes de sembrarla, cuando el techo del granero estaba a punto de ceder antes de que cediera. Lo que sabía hacer era ser leal. Y ahí estaba el problema, porque ser leal no abría puertas de hierro. En los días que siguieron, Melquíades tuvo visitas. Próspero Leiva fue el primero. Al tercer día,
con una bolsa de tortillas de maíz que le pasó por entre los barrotes de la ventana y con una expresión de quien sabe que está haciendo muy poco y no sabe cómo hacer más, sin meterse en algo que no entiende del todo. ¿Hay algo que necesites? Que me crean. Próspero asintió y se fue, no porque no le importara la situación, sino porque creer no era suficiente para abrir una puerta de hierro. Y Próspero Leiva era hombre de trabajo, no de pleitos con administradores ni con presidentes municipales. Celedonio Barraza fue al quinto día, con noticias de la hacienda. El potrero norte seguía sin limpiar porque nadie había tomado esa tarea. Como si el trabajo que era de Melquiades hubiera quedado también detenido esperándolo. Don Arcadio había estado callado desde el día que se lo llevaron, sin dar instrucciones nuevas, sin explicar nada. Ruperto Escalante andaba más activo que nunca, recibiendo visitas de Saltillo, revisando papeles con una energía que a Celedonio le parecía fuera de lugar, pero que no sabía cómo nombrar. ¿Nadie dijo nada?, preguntó Melquiades. Nadie. Don Arcadio no está investigando. Don Arcadio dice que está esperando que se aclare. ¿Cómo se va a aclarar si nadie hace nada? Celedonio no respondió porque no tenía respuesta. Los días eran largos. Las noches eran más largas todavía. Hubo una noche, la séptima desde que lo metieron, en que el viento del norte llegó con una fuerza que sacudió la puerta de madera en su marco y metió polvo fino por la ranura de abajo, el polvo fino y blanco del desierto de Coahuila, que se te mete en los ojos y en la boca y que huele a distancia y a piedra caliente que se enfría. Melquiades estuvo despierto oyendo ese viento y pensando en el potrero norte, en cómo estaría el huizache del lindero sin que nadie lo tocara, en si el sabino del arroyo había aguantado sin que nadie revisara si las raíces tenían agua suficiente. Pensó en esas cosas, porque pensar en esas cosas era más soportable que pensar en lo otro. Era más soportable pensar en el árbol y en el huizache y en la tierra que en la cara de don Arcadio bajando los ojos, o en la cara de Hilario Cota, que había confirmado lo que Ruperto quería que confirmara, sin preguntar para qué. El viento siguió toda la noche. Melquiades no durmió. Y cuando llegó el amanecer y la luz entró fría y blanca por la ventana sin vidrio, él seguía exactamente en el mismo lugar, en el mismo catre, pero algo en él había decidido algo que no habría sabido explicar bien con palabras, que salir de ahí dependía de algo más que de esperar. Melquiades empezó a hacer lo único que podía hacer, pensar, revisar cada momento de las semanas anteriores al inventario, cada cosa que había visto en la bodega, cada persona que había entrado o salido, cada conversación que había tenido con Ruperto. Y mientras pensaba, algo fue tomando forma despacio, como cuando el amanecer empieza a darle color a las cosas antes de que el sol aparezca del todo, y uno todavía no está seguro de lo que ve, pero ya sabe que está viendo algo. Ruperto Escalante sabía exactamente cuándo citarlo en la bodega. Ruperto Escalante sabía exactamente qué anotar en el inventario para que los números apuntaran donde él quería. Ruperto Escalante sabía que él no iba a poder defenderse porque nunca había aprendido a hacerlo. Eso no era descuido, eso era plan. Melquíades se quedó quieto con ese pensamiento, sintiéndolo asentarse en algún lugar del pecho donde antes solo había confusión. No era consuelo, eso estaba claro. Era peor que la confusión, de cierta manera, porque la confusión al menos dejaba la posibilidad de que todo fuera un error terrible, pero sin intención. Esto no era error, era trampa, construida con precisión, con paciencia, usando exactamente las características de Melquíades que él siempre había pensado que eran sus virtudes. La obediencia sin preguntas, la confianza sin condiciones, la incapacidad de imaginar que alguien de adentro pudiera traicionarlo así. Eso fue lo que más tardó en asentarse, que lo habían traicionado con lo mejor de él. El 10º día, don Arcadio Villaseñor vino a verlo. Era la primera vez que el patrón aparecía desde que se lo llevaron. Entró al cuarto de la cárcel solo,
sin sus hombres, con el sombrero en la mano, y esa expresión que Melquíades reconoció de inmediato porque era una expresión que había visto antes en otros hombres, la del que sabe que se equivocó y está calculando cuánto le va a costar admitirlo. ¿Cómo estás? Aquí, patrón. Don Arcadio miró el cuarto, la ventana sin vidrio, el catre, la cobija color barro. Estoy revisando el asunto, dijo al fin. Hay cosas que no me cuadran. ¿Qué cosas? Todavía no puedo decirte, pero estoy revisando. Melquíades lo miró en silencio un momento largo. Con todo el respeto, patrón, dijo despacio, midiendo cada palabra. Llevo 10 días aquí por algo que no hice. Si usted tiene dudas ahora, esas dudas debieron llegar antes de que me sacaran esposado delante de todos los que me conocen de toda la vida. Don Arcadio no respondió. Siguió mirando el cuarto. 43 años, patrón, continuó Melquíades, y en su voz no había rabia, solo el peso de los años dicho con toda su densidad. 43 años trabajando en el Carrizal, sin faltarle a usted ni un día sin razón, y no alcanzó para que me preguntaran antes de sacarme. El patrón apretó el sombrero entre las manos. Me equivoqué, dijo en voz muy baja. Sí, se equivocó. Eso fue todo lo que Melquíades dijo. No gritó, no exigió, no hizo lista de agravios ni pidió explicaciones. Solo nombró lo que era verdad, con la misma sencillez con que nombraba todo lo demás, y dejó que el patrón se lo llevara consigo de regreso a la hacienda. Don Arcadio se fue, y Melquíades se quedó en el catre con la sensación extraña de que algo había cambiado, aunque todavía no supiera exactamente qué ni de qué lado vendría lo que venía. Eje segundo, lo que Domitila hacía mientras él esperaba. Al día siguiente de que se llevaron a Melquíades, Domitila Aguayo barrió los pisos de la casa grande como siempre, sirvió el café como siempre, dobló las servilletas como siempre. Por fuera, nada había cambiado en ella. Por dentro, la piedra en el fondo del pozo se había soltado y estaba cayendo, y el sonido del golpe cuando llegara abajo iba a depender de lo que ella decidiera hacer antes de que llegara. Durante 3 semanas había guardado lo que vio esa noche. Lo había guardado con la misma disciplina con que guardaba todo lo demás, sin decirlo, sin mostrarlo, sin dejar que nadie sospechara que había algo que guardar. Pero ahora Melquíades estaba preso. Ahora el silencio de ella había tenido una consecuencia que ya no era abstracta ni distante. Era un hombre específico en un cuarto específico de adobe. Un hombre que llevaba 43 años trabajando honesto en ese lugar y que no sabía hablar como los hombres que saben defenderse y que por eso estaba pagando algo que no había hecho. Domitila Aguayo no era tonta. Sabía exactamente lo que pasaría si hablaba sin prepararse. Sabía que Ruperto Escalante tenía papeles firmados y ella no tenía nada firmado. Sabía que era criada y él era administrador y que esa diferencia en ese mundo, en ese tiempo, no era pequeña. Sabía que su palabra sola, sin respaldo de nada concreto, no alcanzaba para deshacer lo que Ruperto había construido durante meses con método y cuidado. Pero también sabía algo más, algo que Ruperto no había calculado. Ella llevaba 16 años caminando en silencio por esa casa. Sabía dónde estaban todos los papeles, todas las llaves, todas las puertas que se abrían y cuáles que debían estar cerradas estaban abiertas a ciertas horas. Sabía los hábitos de cada persona en esa hacienda con la precisión de quien los ha observado sin que ellos lo noten. Sabía cuándo Ruperto llegaba, cuándo salía, cuándo usaba la oficina y cuándo la dejaba sola. Tal vez alguien que lleva 16 años siendo invisible podía encontrar algo que valiera más que una palabra sola. Así empezó Domitila Aguayo a hacer lo que nadie esperaba de ella. Empezó a buscar, no de golpe ni con prisa, con la misma paciencia con que había aprendido todo lo demás en la vida, despacio, sin llamar la atención, haciendo que cada movimiento pareciera parte de su rutina de siempre, invisible dentro de su propia invisibilidad.
Cuando limpiaba la oficina del administrador por las mañanas, empezó a leer los papeles que Ruperto dejaba sobre el escritorio. Los que estaban a la vista, los que cualquiera hubiera podido ver si se detuviera un momento, aunque nadie se detenía, porque nadie miraba lo que hacía la criada. Aprendió a reconocer los sellos y las firmas. Aprendió qué tipo de documentos eran inventarios y qué tipo eran contratos, y cuál era la diferencia entre una fecha de entrada y una fecha de salida en un registro de mercancía. Aprendió a distinguir entre los números que cuadraban y los que no, con la misma habilidad práctica con que había aprendido todo lo que sabía, mirando, guardando, conectando lo que veía con lo que ya sabía. Y una mañana, mientras pasaba el trapo por la superficie del escritorio de Ruperto, encontró algo. Una carta con membrete de una empresa de Saltillo. Fecha de 3 meses atrás, exactamente 3 meses antes del inventario donde las cajas aparecían como extraviadas. Y en el cuerpo de la carta, entre cifras que ella tardó un momento en descifrar, porque no estaba acostumbrada al lenguaje de los negocios, pero lo entendía suficiente, una referencia a 3 cajas de herramienta entregadas con anterioridad al cierre del contrato. 3 cajas, entregadas un mes antes de que el inventario de la bodega reportara su desaparición. Las manos de Domitila no temblaron. Terminó de pasar el trapo, acomodó los papeles exactamente como estaban y salió de la oficina con el cubo de agua en la mano como si nada hubiera encontrado, como si la mañana fuera igual a todas las mañanas. Pero en algún lugar de su memoria, donde guardaba todo lo que necesitaba guardar, memorizó cada detalle de esa carta. El membrete, la fecha, el número de las cajas, el nombre de la empresa de Saltillo. Los días que siguieron fueron los más difíciles de su vida. No porque tuviera miedo, aunque lo tenía, sino porque tenía que actuar sin que nadie notara que estaba actuando. Seguir siendo completamente invisible mientras por dentro construía algo que requería atención y cuidado y la clase de concentración que normalmente se guardaba para las cosas que el mundo reconoce como importantes. Habló con el padre Ezequiel Murrieta un domingo después de la misa en el atrio de la iglesia del pueblo, como quien conversa de cosas sin importancia, mientras el sol de mediodía calentaba las piedras grises del piso y los niños corrían entre las familias que salían con sus mantillas y sus rosarios. El padre Ezequiel era un hombre de 60 y tantos años, delgado, con anteojos de armazón oscura que se le resbalaban por la nariz cuando leía y la costumbre de escuchar más de lo que hablaba, que es una costumbre rara y valiosa. Había bautizado a 3 generaciones de familias en ese municipio. Conocía la hacienda El Carrizal del Viento desde antes de que don Arcadio Villaseñor heredara el título de su padre. Conocía a Melquíades Chávez desde que era joven y trabajaba junto a su padre en el Potrero Norte con esa seriedad de los hombres que aprendieron pronto que la tierra no se trabaja sin respeto. Domitila no le dijo todo. Le dijo lo suficiente para que el padre entendiera la dirección. El padre Ezequiel la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó callado un momento, con los ojos puestos en el campanario de la iglesia, que necesitaba una mano de cal y que nadie había pintado desde hacía 3 años, porque siempre había otras urgencias más apremiantes. «¿Tiene algo concreto, hija? Tengo lo que vi y tengo lo que leí. Lo que vio no alcanza sola, lo que leyó tampoco, sin el papel. Por eso vine con usted, padre». El padre Ezequiel asintió despacio. El notario Guadalberto Serna lleva años trabajando con la hacienda. Es hombre de confianza de don Arcadio. No es de los que buscan problemas sin razón. Si hay irregularidades reales en los contratos, él las va a poder leer antes que nadie y con la autoridad para decir lo que ve. ¿Me va a ayudar usted con eso? El padre no respondió de inmediato. Miró la plaza. El polvo que levantaba el viento de mediodía entre los fresnos, la vida ordinaria del pueblo siguiendo su ritmo, sin saber que ahí, en ese atrio,
Una mujer que el mundo no miraba estaba tomando una decisión que iba a cambiar lo que varios hombres creían que estaba decidido. Nadie puede sacar a un hombre inocente de la cárcel con buenas intenciones, dijo al fin. Necesita pruebas. Consígalas y venga a buscarme. Eso fue todo, pero fue suficiente para Domitila, porque el padre Ezequiel no le había dicho que no. La segunda pieza la encontró sin buscarla directamente, que es la manera en que suelen aparecer las piezas que más falta hacen. Había un cuarto pequeño en el fondo de la casa grande, detrás de la alacena, donde se guardaban los frascos de conserva y las ollas que ya no se usaban, un cuarto que Ruperto Escalante había ido apropiando poco a poco durante sus 6 años como administrador, de la misma manera silenciosa y gradual en que había ido apropiando otras cosas. Siempre estaba con llave. Nadie preguntaba para qué era ese cuarto, porque era un cuarto pequeño y sin importancia aparente en una casa grande, donde había muchas habitaciones y muchas cosas que nadie preguntaba. Pero Domitila sabía dónde guardaban las llaves de más. Había visto 6 meses antes al hombre que instaló la nueva cerradura dejar un juego duplicado en el cajón del aparador de la cocina, debajo de los manteles bordados que se usaban solo para las fiestas de santos importantes. El instalador se fue y nadie más lo había visto, porque nadie más estaba en la cocina en ese momento, y el cajón siguió igual, con los manteles de encima, y Domitila siguió haciendo su trabajo como si ese cajón fuera uno más entre todos los cajones de esa casa. Una tarde, cuando Ruperto Escalante fue al pueblo a una reunión que iba a durar al menos 3 horas, porque Domitila había escuchado que era con el presidente municipal, y esas reuniones nunca duraban menos, y la casa grande quedó en el silencio de las tardes, cuando el trabajo del día ya está hecho. Domitila sacó la llave del cajón y abrió el cuarto del fondo. Tardó 40 minutos en revisar todo con cuidado. Lo que encontró no eran solo papeles de la hacienda. Había contratos firmados con compradores de Saltillo y de Torreón, que no pasaban por los libros oficiales de don Arcadio. Había recibos de pago por mercancía de la hacienda que había sido vendida antes de que el inventario oficial se levantara, lo que significaba que cuando el inventario decía que algo faltaba, ya faltaba desde antes, y el inventario era solo el papel que lo hacía oficial con el nombre de alguien más encima. Había una libreta de anotaciones con fechas, cantidades, nombres de intermediarios y una columna de números que no cuadraba con ninguno de los registros oficiales que Domitila había visto en la oficina abierta, y había, al fondo de una carpeta marcada con el año en curso, una hoja suelta con la letra de Ruperto, una hoja donde aparecía el nombre de Melquiades Chávez, escrito a mano con la letra firme y ordenada del administrador, junto a la lista de las 3 cajas desaparecidas y una nota corta que decía: confirmar con el capataz antes del inventario. Domitila sostuvo esa hoja un momento. No era mujer de gestos dramáticos. No soltó el aire, ni cerró los ojos, ni se apoyó en la pared. Solo sostuvo el papel y leyó la nota otra vez para asegurarse de que había entendido bien lo que estaba leyendo. Después dobló la hoja con cuidado y se la guardó dentro de la blusa, contra la piel. No tomó nada más. Acomodó todo exactamente como lo había encontrado. Cerró el cuarto con llave y devolvió la llave al cajón debajo de los manteles de fiesta. Salió al corredor con el cubo de agua en la mano, como si hubiera ido a revisar que la alacena estuviera bien ordenada, que era exactamente lo que diría si alguien le preguntaba, aunque nadie le preguntó, porque nadie notaba lo que hacía la criada. Sus manos no temblaron, pero su corazón tardó mucho tiempo en regresar a su ritmo de siempre. Esa noche, Domitila no durmió. Estuvo acostada en su catre del cuarto de las criadas, con los ojos abiertos en el techo de madera, escuchando el viento que movía los carrizos del arroyo desde lejos,
sintiendo el papel doblado en el bolsillo de su delantal, colgado en el gancho de la pared, pensando en todo lo que ese papel significaba y en todo lo que todavía necesitaba para que ese papel fuera suficiente. Tenía la prueba. Tenía el nombre de Melquíades escrito de mano de Ruperto, junto a las cajas, junto a la instrucción de confirmar con el capataz. Eso significaba que Hilario Cota también sabía, o sabía algo al menos. Eso significaba que la trampa había sido construida entre al menos dos personas. Eso significaba que Ruperto no había actuado de impulso, sino con paciencia, moviendo piezas durante semanas o meses, usando a las personas de la hacienda como fichas en un juego que solo él conocía completo. Necesitaba al padre Ezequiel. Necesitaba al notario Guadalberto Serna. Antes del amanecer, Domitila tomó una decisión que no tenía vuelta atrás. Rompería su lugar. No de manera ruidosa, no de una forma que alguien pudiera ignorar, diciendo que era una criada alborotando sin entender las cosas. Lo haría de la única manera que una mujer invisible puede hacer algo que el mundo tiene que ver, construyendo con paciencia una cadena de personas con autoridad suficiente para que la verdad no pudiera ser descartada. Fue a buscar al padre Ezequiel antes de que abriera la iglesia para la misa de las 6, con el cielo todavía entre morado y gris y el frío de la madrugada en Coahuila pegando en la cara. Le mostró el papel. El padre Ezequiel lo leyó 2 veces, despacio. Después lo acercó a la luz de la vela que tenía sobre el altar lateral y lo leyó una 3ª vez, en silencio, con esa concentración de los hombres que leen documentos con cuidado, porque saben que las palabras escritas tienen un peso diferente al de las palabras dichas. «Esto es suficiente», dijo. «¿Para qué alcanza? Para que el notario Serna tenga razón de buscar en los libros. Y si el notario encuentra lo que yo creo que va a encontrar, entonces don Arcadio va a tener que escuchar a alguien que no puede ignorar. ¿Y si don Arcadio no quiere ver lo que hay?» El padre Ezequiel la miró con esos ojos suyos que habían visto muchas cosas en 60 años de estar en ese municipio. «Entonces», dijo con voz quieta y sin adorno, «va a tener que explicarle al obispo y al juez del estado por qué tiene a un hombre inocente preso en su hacienda mientras el responsable sigue firmando papeles en su oficina». Domitila asintió. Eso era lo que necesitaba saber. El notario Guadalberto Serna tardó 2 días en revisar todo lo que el padre Ezequiel le puso enfrente. El padre lo había llevado a la hacienda con el pretexto de revisar los registros del fundo del año anterior, que era una revisión que hacía periódicamente y que nadie iba a cuestionar. Domitila le había dado al padre el papel con el nombre de Melquíades, más una copia de la carta de Saltillo que había memorizado y reproducido de su puño en un papel limpio, más una lista ordenada de las fechas y los montos que había visto en la libreta de Ruperto, escrita con su letra cuidadosa de mujer, que aprendió a leer sola porque nadie le enseñó, pero que quiso aprender de todas formas. El notario Serna era un hombre pequeño y meticuloso, con dedos finos, de quien pasa la vida leyendo contratos, y la costumbre de no decir nada hasta estar completamente seguro de lo que va a decir. Revisó cada documento que el padre le acercó. Comparó fechas con los libros oficiales de la hacienda que estaban guardados en el despacho de don Arcadio. Buscó las entradas que deberían estar registradas y no estaban. Siguió los números de una columna a otra hasta que los cabos sueltos dejaron de ser sueltos y empezaron a ser un patrón que no tenía explicación honesta. Al final del 2.º día, fue a buscar a don Arcadio Villaseñor. La conversación duró más de 2 horas, a puerta cerrada. Lo que sí vio Domitila, desde la ventana de la cocina, con la taza de café en la mano, como si estuviera descansando un momento entre tareas, fue cuando Ruperto Escalante cruzó el patio hacia el despacho del patrón con el paso confiado del hombre que no sabe todavía que el terreno debajo de sus pies ya no es el mismo que pisaba esa mañana, y lo vio salir 20 minutos después, con un paso diferente. No lo corrieron a gritos,
No llamaron al presidente municipal para que se lo llevaran esposado frente a todos. Eso no fue lo que pasó, porque don Arcadio no era ese tipo de hombre, y esa no era la lógica de ese mundo. Lo que pasó fue más silencioso y más definitivo que un escándalo. Don Arcadio le dijo a Ruperto Escalante que tenía hasta el día siguiente para recoger sus cosas y dejar la hacienda. Sin explicaciones públicas, sin documentos que dijeran exactamente el porqué, de manera que todo el mundo los pudiera leer. Solo la orden de irse, entregada en privado, con la certeza de que si Ruperto intentaba contradecirla o levantar la voz, los papeles que el notario Serna había revisado iban a estar disponibles para quien quisiera verlos, y que los papeles decían cosas que ningún juez iba a poder ignorar. Ruperto recogió sus cosas esa misma tarde. Salió del Carrizal del Viento antes del amanecer del día siguiente, sin que nadie lo viera irse excepto Domitila, que estaba en la cocina calentando el agua del atole junto a la ventana y que lo observó cruzar el patio con su maleta y subir al carro que lo esperaba en el camino de tierra. No se miró hacia atrás. Domitila tampoco apartó la vista hasta que el carro desapareció en la curva. Hilario Cota fue el asunto más complicado porque era el más cercano. La nota de Ruperto decía confirmar con el capataz antes del inventario, lo que significaba que Hilario sabía algo. No necesariamente que había planeado la trampa con Ruperto desde el principio, pero sí que había sido consultado, que le habían pedido algo concreto y que él lo había dado sin preguntar qué se iba a hacer con eso. Que había callado cuando debía haber hablado, que había elegido el silencio cómodo sobre la incomodidad de meterse en algo que no entendía del todo. Don Arcadio lo llamó al despacho esa misma tarde. Lo que pasó en esa conversación, Domitila no lo supo nunca, en todos sus detalles. Pero lo que Hilario Cota hizo 2 días después, lo supo todo el rancho de una manera u otra. Fue a la cárcel del municipio. Se sentó frente a Melquiades con el sombrero en las manos, como había hecho el patrón, y le dijo lo que había callado, que Ruperto le había pedido confirmar que Melquiades era el último en entrar a la bodega esa tarde, que él lo había confirmado porque era verdad que Melquiades había entrado, sin preguntar qué iba a hacer Ruperto con esa confirmación, diciéndose a sí mismo que solo estaba diciendo lo que era verdad, y que las consecuencias de lo que viniera después no eran responsabilidad suya. Supe que estaba mal, dijo Hilario mirando el sombrero en sus manos, en lugar de mirar a Melquíades. Desde el momento en que me preguntó, y yo respondí sin preguntar por qué quería saberlo, lo supe. Melquíades lo miró un rato largo sin decir nada. ¿Y no hice nada? No. Hilario bajó más la vista. No tengo cómo pedirte que me perdones. No, dijo Melquíades simplemente, no con rabia, con la misma sencillez con que decía todo. No tienes. Eso fue todo, no agregó más. Nombró lo que era y lo dejó ahí entre los dos, sin cubrirlo con nada, sin hacerlo más fácil de lo que era. Hilario Cota salió de la cárcel con algo que iba a cargar mucho tiempo, del tipo que no tiene forma definida pero que se siente en la espalda en ciertos momentos, en ciertas mañanas, cuando uno recuerda lo que hizo y lo que no hizo cuando debía. 3 días después, el presidente municipal recibió una carta firmada por el notario Guadalberto Serna, con copia al juez de la cabecera, explicando que la investigación interna de la hacienda había determinado que las cajas desaparecidas habían sido vendidas por el administrador Ruperto Escalante con anterioridad al inventario donde aparecían como extraviadas, y que el nombre de Melquiades Chávez había sido incluido como señalado sin evidencia que lo vinculara realmente al extravío. La carta pedía la liberación inmediata. El presidente municipal la leyó 2 veces, y esa misma tarde mandó abrir la puerta. Melquiades Chávez salió de la cárcel un martes a las 4 de la tarde con el mismo pantalón que traía puesto cuando lo metieron, con los zapatos más gastados y con una expresión que nadie de los que lo vieron supo bien cómo describir después, si lo intentaban explicar.
No era alegría exactamente, no era alivio exactamente. Era algo más parecido a lo que queda cuando una tormenta termina, el silencio pesado del mundo que empieza a secarse, que todavía huele a todo lo que pasó, pero que ya no llueve. El padre Ezequiel lo esperaba afuera. Melquiades, padre, se dieron la mano, nada más. El padre lo llevó a la rectoría, le dio de comer pozole con tortillas calientes, le prestó una muda de ropa limpia. Y cuando Melquíades estuvo listo, sentado en la silla frente al escritorio del padre con el café en la mano, le dijo lo que había pasado. Lo de Domitila, lo de los papeles, lo de la carta de Saltillo, lo de la hoja con su nombre escrita a mano por Ruperto. Melquíades escuchó todo sin interrumpir. Cuando el padre terminó, hubo un silencio largo en el que el único sonido era el viento afuera y las campanas de la iglesia vecina marcando la hora. «¿Domitila?», dijo al fin. «Ella encontró todo», confirmó el padre. «Ella trajo los papeles. Ella hizo posible que el notario Serna tuviera razón de revisar los contratos. Sin ella, usted seguía adentro esperando que alguien se moviera». Melquíades asintió despacio, con algo en la cara que todavía estaba procesando lo que significaba eso. «Nunca pensé que ella...». «Nadie pensaba nada de ella», dijo el padre Ezequiel, y en su voz había algo que sonaba a reproche suave, del tipo que no busca herir sino nombrar. «Eso fue exactamente lo que la ayudó, y también», agregó con una pausa, «es exactamente lo que hay que pensar». Esa frase se quedó en Melquíades mucho tiempo. La hacienda estaba quieta cuando llegó, ya de noche, con el cielo de Coahuila lleno de estrellas y el olor del mezquite y del polvo seco que reconocía mejor que ninguna otra cosa en el mundo. El patio estaba vacío. Las luces de la casa grande estaban encendidas. Desde la cocina llegaba el olor del café. Melquíades se detuvo en la entrada. Miró la bodega cerrada, la cerca del potrero norte, el sabino grande junto al arroyo, ese árbol que él había plantado de chamaco, con una semilla que su padre le enseñó a enterrar de cierta manera para que agarrara bien, y que ahora tenía el tronco grueso y la sombra amplia de los árboles, que ya llevan mucho tiempo en un lugar y que ya no necesitan que nadie los cuide para seguir siendo lo que son. Ese árbol era suyo, en el único sentido en que algo puede ser de quien no tiene escrituras, porque él lo había puesto ahí, lo había regado en los años secos, cuando el arroyo se secaba en julio y agosto y había que acarrear agua desde el tinaco, y había decidido que en ese lugar debía crecer, y en ese lugar había crecido. Nadie le podía quitar eso, nadie. Domitila Aguayo salió de la cocina con una taza de café en la mano antes de que él llegara a la puerta. Se miraron un momento en el corredor, a la luz amarilla que llegaba desde adentro. Melquíades tomó la taza. La sostuvo entre las dos manos sin tomar de inmediato, solo sintiéndola caliente. «Gracias», dijo. Domitila asintió. Eso fue todo. No hubo discurso ni explicaciones largas. No había nada que explicar que las dos palabras y el gesto no dijeran ya de manera completa. Pero Melquíades sí dijo una cosa más. «Nunca la vi», dijo en voz baja, con la honestidad directa de los que no saben adornar lo que dicen. 16 años y nunca la vi de verdad. Domitila lo miró. «Nadie lo hace», respondió. Y no había amargura en eso, ni reclamo, solo un hecho dicho, con la tranquilidad de quien lleva mucho tiempo viviendo con los hechos exactamente como son. Melquíades tomó el café. El corredor estaba en silencio y el viento del desierto movía las ramas del sabino con ese sonido que los viejos decían que parecía música si uno sabía escuchar. Lo que vino después no fue el regreso de todo lo que era antes. Nada vuelve a ser igual después de algo así. El mundo que existía antes no existe más, aunque las mismas piedras estén en el mismo lugar y el mismo sol salga por el mismo lado de la sierra. Don Arcadio le ofreció a Melquíades volver a su puesto con las mismas palabras de siempre.
¿El potrero norte sigue sin limpiarse?, preguntó Melquíades. Sí. Entonces mañana empiezo con eso. No fue gratitud, fue la constatación de que el trabajo seguía siendo el trabajo y que él era el hombre que sabía hacerlo. Y fue también, aunque don Arcadio no lo entendiera del todo en ese momento, la manera de Melquíades de decirle sin decirlo que las cosas entre ellos no eran iguales que antes, que volvía porque quería, porque ese era su lugar en el mundo, pero que la deuda que el patrón tenía con él por no haberlo defendido cuando debía, era una deuda que iba a estar ahí aunque nadie la nombrara nunca. Eso lo entendió don Arcadio, no con palabras, con el silencio que se instaló entre ellos y que ya no era como los silencios de antes. Domitila Aguayo siguió siendo criada en la casa grande, pero algo había cambiado en la manera en que las personas de la hacienda la miraban, o mejor dicho, en que habían empezado a mirarla donde antes no la veían. Próspero Leiva la saludó en el patio, cosa que nunca había hecho. Celedonio Barraza le sostuvo la puerta una tarde. Pequeñas cosas, gestos de nada. Pero Domitila los notó porque notaba todo. Y don Arcadio, una semana después de que volviera Melquíades, le preguntó si había algo que necesitara. «No, señor», respondió Domitila. «¿Está segura?» Domitila lo miró un momento. «Por ahora sí», dijo. El por ahora lo dejó flotando en el aire entre los dos, y don Arcadio supo exactamente lo que significaba, aunque ninguno de los dos lo nombrara. Porque Domitila Aguayo no había mostrado todo. Había mostrado lo necesario para liberar a Melquíades, pero en la libreta de Ruperto había más, mucho más, nombres de intermediarios, fechas de transacciones que iban varios años atrás, evidencia de que el robo de las 3 cajas no era el primero ni habría sido el último, sino solo la pieza más visible de un mecanismo que Ruperto había construido durante 6 años con paciencia y método y la confianza del que cree que nadie lo está viendo. Esos papeles, Domitila los guardó en silencio, en un lugar que solo ella conocía, esperando el momento en que fueran necesarios. Porque había entendido algo que la mayoría de las personas tarda mucho en aprender, que la verdad tiene más poder cuando se guarda en el momento correcto que cuando se suelta de golpe sin que nadie esté listo para recibirla. Ruperto Escalante se había ido de El Carrizal del Viento, pero los papeles de Ruperto Escalante seguían ahí, y los papeles no mentían. El Sabino junto al arroyo siguió creciendo. Melquíades lo revisó esa primera mañana de vuelta, pasándole la mano por la corteza rugosa con el gesto del hombre que revisa algo importante después de haberlo dejado guardado mucho tiempo. El árbol estaba bien. Las raíces habían aguantado los días secos de ese mes, como habían aguantado todos los años secos antes. El árbol no sabía que su dueño había estado preso. El árbol solo sabía crecer. Melquíades se quedó un momento con la mano en la corteza, mirando el arroyo seco que en tiempo de lluvias traía agua desde la sierra, mirando los carrizos que crecían en las orillas y que movía el viento de la mañana con ese sonido que había escuchado toda su vida sin pensarlo 2 veces, el carrizal del viento. La hacienda llevaba ese nombre por una razón. Por el viento que bajaba de la sierra en ciertas tardes del año y sacudía los carrizos del arroyo, haciendo ese sonido que los viejos del lugar decían que parecía música si uno sabía escuchar. Esa mañana, de vuelta en su lugar con el olor del mezquite en el aire y el frío de octubre todavía en las manos, Melquíades escuchó ese sonido de otra manera. Como se escucha algo que estuvo a punto de perderse para siempre y que sigue ahí, sin saber que estuvo en riesgo, fiel a lo que es porque no sabe ser otra cosa. El viento movió los carrizos. El sonido llegó desde el arroyo, y Melquíades Chávez, hombre de 43 años de trabajo honesto y de 2 semanas que le habían enseñado más cosas sobre el mundo y sobre sí mismo que todos esos años juntos, soltó la mano del Sabino y fue a limpiar el potrero norte.
porque el trabajo seguía siendo el trabajo, y él seguía siendo el hombre que sabía hacerlo. Si usted ha visto alguna vez cómo el silencio puede convertirse en un arma, cómo la invisibilidad de una persona puede ser al mismo tiempo su prisión y su escudo más poderoso, entonces usted ya sabe de qué se trata esta historia. Si alguna vez alguien que debía defenderlo bajó los ojos cuando más lo necesitaba, o si alguna vez usted mismo guardó una verdad por miedo a lo que costaría decirla, deje su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para que estas historias sigan llegando hasta usted. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? ¿Desde qué tierra nos escucha esta noche? Y cuéntenos algo más. ¿Usted ha conocido a alguien como Domitila en su vida? Alguien que el mundo no miraba, que caminaba en silencio entre todos y que cuando llegó el momento en que hacía falta, fue el único que tuvo el valor de decir lo que nadie más se atrevió a decir. Cuéntenos en los comentarios, lo que usted comparte aquí tiene más peso del que cree.